Principios de usabilidad. Profesor Raúl Iván González Herrera. Equipo Bonilla Cineros Tirso Jesús, Gutiérrez García Emanuel, Ramos Arriaga Neftalino Emma y Rivas Campos José Alberto. ¿Qué es la usabilidad? Es una de las preguntas que se pueden realizar al ver el título de esta presentación. La usabilidad es la disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web o cualquier otro desarrollo web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitivamente. En esta presentación analizaremos más a fondo a qué hace referencia la usabilidad, sus características, las subcaracterísticas, así como sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué es? La usabilidad es el conjunto de atributos y factores que ayudan a medir qué tan agradable y fácil es la experiencia de navegación de los usuarios en los sitios web. Esta se está convirtiendo en uno de los factores de mayor importancia para alcanzar un mejor posicionamiento SEO. SEO es el acrónimo de Search Engine Optimization, que quiere decir optimización de motores de búsqueda. Entonces, al momento en que nosotros creamos un sitio web que es usable, ayudamos a que éste sea mejor posicionado y visible para los usuarios. Ahora, ¿qué es según Jacob Nielsen? La usabilidad según Jacob Nielsen es el atributo de calidad que mide lo fáciles que son las interfaces web. Pero ¿por qué es importante la opinión de él? Porque Jacob Nielsen es el gurú de la usabilidad. Es reconocido por todo el mundo y apodado como el padre de la usabilidad en Internet. De hecho, él hizo famosos sus 10 principios en 1995 en su blog. ¿Qué dicen estos principios? Principios de usabilidad. El primer principio de usabilidad es la visibilidad del estado del sistema. Este hace referencia a que el sistema debe de mantener siempre informado al usuario de qué es lo que pasa. Con esto hacemos referencia a que deben salir pequeños anuncios de acuerdo a la acción que se está ejecutando. Como por ejemplo cuando nosotros subimos algún archivo a nuestro Drive, el sistema nos notifica qué es lo que estamos haciendo, si se está subiendo y cuánto tiempo falta. Esto es debido a que muchas veces puede que nos salga el anuncio y el usuario tenga la idea de que realmente el sistema no está funcionando. Punto número 2. Relación entre el sistema y el mundo real. El sitio web o aplicación tiene que utilizar un lenguaje que el usuario pueda entender, con expresiones y palabras que le resulten familiares. Por ejemplo, cuando sale algún tipo de error, en lugar de decir que salió el error 404, es mejor decir, el usuario tiene un problema en conexión o no se encontró la página. De esta forma el usuario no se frustra. El punto número 3 dice control y libertad del usuario. Esto se debe a que podemos hacer que el usuario pueda regresar después de haber cometido algún paso en error, o sea, crear una salida de emergencia dentro del sitio web y que nuestro usuario pueda regresar a hacer acciones pasadas o regresar a hacer acciones principales. El punto número 4 habla sobre la consistencia de los estándares. Esto es importante establecer las convicciones de manera lógica y mantenerlas siempre. De esta forma, el usuario no tiene por qué saber qué diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. En el número 5 es prevención de errores. Esto ayuda al usuario a que no caiga en un error o a que no lo fabrica. Como por ejemplo, los buscadores proporcionan asistencia de acuerdo a palabras claves y te muestran las principales búsquedas de acuerdo a lo que ingresaste. El punto número 6 es reconocimiento antes que recuerdo. Debemos hacer visibles acciones y opciones para que el usuario no tenga que recordar información o del cómo ingresar a cierto lugar o de cómo hacerlo. Por ejemplo, es muchísimo más fácil al usuario que coloquemos un botón que dice comprar o agregar al carrito cierto producto a que tenga que recordar cómo tiene que elegirlo y cómo tiene que registrarlo para que este aparezca ahí. El punto número 7 es la flexibilidad y la eficiencia de uso. Con esto hacemos referencia a los aceleradores o atajos de teclado que podemos crear. Esto puede ser muchísimo más rápido la interacción con el usuario. Claro, hablando de un usuario que ya tiene experiencia. El punto número 8 hace referencia a la estética y el diseño minimalista. Las páginas no deben de contener información innecesaria, ya que al momento de contenerla, los usuarios pueden frustrarse debido a la exageración de información o de colores brillantes. El número 9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores.
Los mensajes de error deben de entregar un lenguaje claro y simple, indicando una formación precisa del error que está cometiendo el usuario. Como por ejemplo, supongamos que el usuario está ingresando cierta información a un formulario. Puede que el formulario no acepte los guiones que se hacen la separación en el número telefónico. Entonces, al momento de ingresar, en lugar de poner un error extenso que el usuario no va a entender, es mejor colocarle que no necesita tener espaciados o guiones para poder ingresar la información necesaria. Y el número 10 habla sobre la ayuda y la documentación. Aunque nosotros creamos que hicimos y creamos un sitio web fácil de entender y que no necesita ayuda, es necesario agregar esta sección de ayuda, ya que no sabemos a qué situaciones se está enfrentando cada uno de los usuarios. Características de los principios de usabilidad de Jakob Nielsen. Una de las primeras características que definen la usabilidad de Jakob Nielsen son: de una vez terminado el producto, en cualquier momento, siempre el usuario debe de mantenerse al tanto de lo que esté sucediendo o de lo que él está realizando. Como por ejemplo, si quiere eliminar algún dato, que le aparezca que es una leyenda que indique que ya una vez eliminado ya no se puede volver a recuperar, o algo para reconfirmar de lo que esté sucediendo. También puede funcionar para agregar o modificar. Además de mantener un lenguaje no tan complicado en los mensajes y que sea fácil de que el usuario final entienda lo que sucede entienda lo que sucede en su entorno o de lo que se esté trabajando. Como por ejemplo, que los pantallazos de error esté bien definido de cuál es el error y no se abrume por tanta información que él no sepa. Y siempre mantener alguna pista de cómo solucionarlo. Además de mantener a lo que va de la mano de lo anterior, es que siempre se pueda revertir la última acción que realizó el usuario, o también repetir la última acción sin hacer tantos movimientos. Otra característica importante de los principios de usabilidad es que se debe de habilitar atajos en el teclado para aquellas personas que desean trabajar así o usar el producto de esta manera. Dentro del entorno no se debe de mantener información innecesaria o redundante. Y si se desea agregar manuales de ayuda, estos o algunos ejemplos de ayuda, estos deben ser los más claros y cortos posibles. Subcaracterísticas. Accesibilidad. Permite ser usado por el usuario con determinadas características y discapacidades. Capacidad de educación. Permite entender si el software es adecuado. Capacidad de aprendizaje. Permite al usuario aprender su aplicación. Capacidad de ser usual. Permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad. Protección de errores. La capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores. Estética. Interfaz agradable y que satisface la interacción del usuario. Les voy a presentar las ventajas de la usabilidad heurística presentada anteriormente. La primera nos dice que son económicas tanto en tiempo como en dinero, pues esto quiere decir que no se va a requerir llevar a cabo pruebas con los usuarios y así va a agilizar la implementación de estos mismos. El segundo punto nos dice que pueden aplicarse en fases muy tempranas de desarrollo. Esto va dirigido a los prototipos, ¿no? Podemos ir trabajando con la usabilidad desde los prototipos para detectar los errores y así pues tratar de no invertir más recursos de lo que se debe o de lo que se tiene en el desarrollo una vez concretado. No, el siguiente punto pues, nos dice que no requiere de un presupuesto elevado. Bueno, porque normalmente este tipo de análisis se lleva a cabo con 2 o 3 personas y bueno, también decir que las herramientas que se utilizan para llevarlo a cabo pues no son demasiado complejas y al no ser demasiado complejas se ahorra tiempo y obviamente dinero, ¿no? Porque entre más complicada sea una herramienta, pues más conocimiento requiere y más dinero se le debe de pagar. El siguiente punto, pues aquí nos dice que es ideal para antes de lanzar una web. De esta manera, pues se puede probar de primera mano cuáles van a ser los problemas de la usabilidad
que podría presentar la página incluso antes de que los usuarios pues ya estén interactuando con ella. También otro de los puntos que me brinqué, que es un método de evaluación bastante rápido. Al contrario de otros análisis que son demasiado detallados, pues aquí la evaluación heurística de la usabilidad, pues bueno, se puede completar en un lapso de minutos o inclusive horas dependiendo del proyecto. El siguiente punto, pues aquí nos dice que se puede repetir en cualquier momento. Al ser rápido, pues no va a requerir de una elevada inversión y se puede, bueno, repetir tantas veces como se quiera. Por ejemplo, pues antes de lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, actualizar, pues se puede ir aplicando. El siguiente punto nos dice que está especialmente indicado para páginas web con poco tráfico. Esto quiere decir que, bueno, los sitios web que no manejan, demasiado volúmenes de datos, pues bueno, van a poder trabajar fácilmente con la evaluación heurística de la usabilidad. No como otros que sí manejan, por ejemplo, un carrito, una empresa ya demasiado dedicada, que maneja demasiados datos, pues bueno, y sí se podría aplicar otro tipo de metodologías para la usabilidad, como pues podría ser las pruebas de A y B. Vamos a hablar de las desventajas. Aquí la primera desventaja me dice que es necesario un criterio sólido por parte de los evaluadores y expertos en experiencia de usuario. Aquí este punto dice que, bueno, quien trabaja en aplicarlos debe de estar bien preparado, bien estudiado en el tema, ya que el resultado de la aplicación en cuanto a la usabilidad dependerá 100% de cómo se manejen estos expertos, ¿verdad? El segundo punto nos dice que no cuenta con la opinión del usuario con respecto al contexto de uso o las expectativas del mismo. Este punto es un tanto curioso porque, pues bueno, la usabilidad ni los principios se van a ver afectados. Aquí solamente quien se va a ver afectado, y es una parte también importante en cuanto al desarrollo y a la entrega del producto final, pues es la experiencia del usuario. El tercer punto es bastante sencillo, que se requiere experiencia, ¿verdad? Como ya se había hablado en el primer punto. Todo el resultado final va a depender de la experiencia de este analista, de este trabajo, ¿verdad? Del experto. Y bueno, aquí nos dice el cuarto punto, análisis unilateral. Esto quiere decir que, bueno, hablamos de que solo el mismo creador tiene la última palabra de cómo se van a manejar la usabilidad, cómo se va a aplicar la usabilidad, y aquí no se abre una objetividad en cuanto a las opiniones. Y el último punto, que viene muy de la mano con el anterior, que dice que no resulta efectivo si se hace de forma aislada. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, aquí la continuación del punto anterior, como ya lo había dicho, pues lo más recomendable para este punto es usar distintos métodos que permitan nutrir la usabilidad según también el público al cual se pretende llegar, ¿verdad? Y estas son las desventajas de... Conclusiones. La usabilidad es una de las cualidades más importantes que de una aplicación web o un desarrollo, y cada uno de los desarrolladores debe prestar atención a este aspecto. Es un error asumir que cualquier persona sabe cómo hacer un sistema usable, o que el sentido común es más que suficiente para poder crearlo. Los principios de usabilidad es un buen punto de partida para generar un trabajo comprometido con la ética. Es importante recordar que el tratar o hacer un proyecto usable no es válido. Tenemos que poner especial atención a cómo hacerlo. Al conocer estos principios de usabilidad, podemos ser muy empáticos y ponernos en el lugar del usuario final, en lugar de solamente preguntarnos qué es lo más fácil para hacer, en mi caso, como desarrollador. Evitar que nuestro desarrollo ocasione frustraciones en los usuarios. Al no incluir esto, puede que nuestro desarrollo tenga un vistazo negativo para ellos. Entonces, es muy importante que tenemos que tratar de cumplir estos 10 principios acerca de la usabilidad, y también no confundir con la experiencia de usuario UX. La usabilidad se incluye en el paraguas, pero no quiere decir que solamente se relacione con esto. Estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención.